están? El día de ayer estuvimos introduciendo la idea del límite para una sucesión, ¿sí? Aplicándolo a una función. ¿Sí? Concluimos básicamente que dada una sucesión, podemos aplicar una función definida dentro del intervalo que nos interesa, ¿sí? Y esa función aplicado o aplicada más bien a la sucesión nos va a generar una nueva sucesión, ¿sí? O sea, esta sucesión de aquí genera esta otra. Todos los valores de esa última sucesión dependen de esta, ¿sí? En particular. En ese contexto, solo hicimos uso de la definición de límite o de convergencia de una sucesión, ¿sí? El día de ayer vimos un ejemplo claro, ¿sí? En donde nosotros aplicando una función en diferentes circunstancias o en diferentes sucesiones, la función, o más bien la sucesión generada por esta función aplicada en diferentes sucesiones, no necesariamente converge. ¿Sí? Para unos casos converge, para otros casos no converge, y para otros casos diverge. Entonces, la cuestión aquí es, ¿cuándo una función converge constantemente? Esa es la pregunta. ¿Qué se les puede venir a la mente? En este caso, si tenemos, suponiendo que tenemos esta sucesión y tenemos esta otra, ¿qué sería lo que se nos puede ocurrir? Lo que se puede ocurrir aquí es fijar el intervalo, A, B, ¿sí? ¿Y qué más se puede ocurrir a partir de ahí? Nosotros fijamos el intervalo, porque ya se dieron cuenta el día de ayer que estuvimos trabajando diferentes intervalos, o sea, diferentes circunstancias donde se mueven diferentes sucesiones. En este contexto, ¿sí? No hay estabilidad en cuanto a la sucesión y a su dominio o a su campo de acción, ¿no? De la sucesión. En ese contexto, la función va a variar, ¿sí? Porque la aplicación de la función a los términos de una sucesión no siempre va a cubrir los aspectos de cubrir a todos los términos de la sucesión. Ayer lo vimos. ¿Sí? Por ejemplo, estábamos viendo una sucesión que converge a cero, ¿sí? Dentro del intervalo menos 1, 1, ¿sí? Esa, la sucesión que vemos ahí dentro está totalmente acotada, ¿sí? En ese contexto, nosotros dimos una sucesión general, ¿sí? Una sucesión xn que converge a cero. Se les puede ocurrir uno entre n, sí, pero también uno entre n cuadrada, ¿sí? Entonces, se les puede uno entre 2 a la n, uno entre e a la n, uno entre lo que quieran a la n, ¿sí? Podemos componer cantidad de sucesiones ahí que convergen al mismo punto. ¿Eso qué les quiero decir con eso? Ustedes díganme. ¿Qué se pueden imaginar? Les acabo de dar varios ejemplos de sucesiones de este estilo que convergen. Ahora, si esta sucesión converge, dada la función nada más,
hay garantía de que esta sucesión también converge. Si observamos este caso, no hay duda, ¿no? No hay duda, pero depende de la función, o sea, depende de la interpretación que nosotros tengamos de la función, porque las funciones no necesariamente son curvas, con una curva suave, continua, o sea, hay una continuidad ahí establecida, no se rompe, o sea, está ahí todo bien marcado. En ese contexto, cuando yo defino dentro del intervalo la sucesión y evalúo a la función, realmente no obtengo una línea curvada, sino que obtengo una serie de puntos, ¿sí? Porque cuando yo aplico la función a un valor definido, vamos a ponerlo con azul fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Yo evalúo, por ejemplo, este de aquí, acá, y este es un XK, ¿sí? Ese XK, obviamente, aquí me va a dar un valor. ¿En dónde? Pues me lo va a dar por acá. ¿A quién? Es un valor definido en f de XK. Pero realmente estoy viendo un valor sobre la curva o estoy viendo un punto nada más. Estoy viendo un punto. No puedo ver la curva completa. O sea, si yo defino todos los términos de la sucesión que están dentro del intervalo A, B, que es el intervalo que está acotando a esta sucesión, ¿sí? En ese contexto, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro del intervalo f de A, f de B, ¿sí? Se va a acotar a la otra sucesión. Tal vez no, tal vez sí, depende, ¿sí? Porque si la función sobresale por acá, pues, y luego se regresa, ¿sí? No necesariamente va a cubrir, o sea, ahí hay que tener en cuenta los detalles de la función. Bueno, pero suponiendo que en este caso sí está acotada por estos dos términos, en este caso al menos, ¿sí? Lo que está ocurriendo es que yo lo que voy a ver es una serie de puntos nada más. No voy a ver, ¿sí? No voy a ver realmente a esta curva continua, sino que voy a ver una sucesión de puntos que se están moviendo dentro del intervalo cuando yo evalúo la función, ¿sí? O sea, no tengo una sucesión, no tengo una función realmente continua. No sé si lo ven, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que la sucesión no me permita ver que esta otra converge, ¿sí? En ese contexto, la cuestión aquí o la pregunta aquí es, si yo fijo la función y con una sucesión definida dentro de este intervalo que converge, hace que esta converja, podría dar otra sucesión que también converja. Y me puedo tomar los mismos parámetros. Obviamente aquí ya no. Pero todo lo demás puede ser idéntico. O sea, me tomo la misma epsilon, ¿sí? No me tomo la misma, no me tomo la misma sucesión, ¿sí? Pero puedo tomar el mismo valor de epsilon. La n va a variar, o sea, la n de epsilon puede variar, puede ser k de epsilon, no sé. No necesariamente. Bueno, en otras palabras, lo ubico así para generalizar un poco, ¿sí? Pero no necesariamente. ¿Qué es lo que quiero darles a entender con esto? Si yo lo replico para una segunda sucesión que converge al mismo punto, L,
La pregunta aquí es, ¿se genera otra sucesión? Esta converge a L. ¿Sí? La pregunta aquí del millón. Quiero que vean. A ver, tengo dos sucesiones. Tengo XN y tengo YN. ¿Sí? Obviamente, bajo este criterio, yo puedo suponer que esa converge. ¿Sí? Si converge, la pregunta aquí es, ¿esta también va a converger? Esta sucesión también va a converger. Pues, bueno, suponemos que sí, estamos hablando de la sucesión, ¿no? No, porque puede ser otra sucesión totalmente distinta que converge a L. Te doy el mismo ejemplo de hace rato. Uno entre X, te doy uno entre a la X. Son distintas sucesiones, convergen al mismo punto. De diferente forma, obviamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí, jóvenes? Ambas sucesiones convergen al mismo punto, L. La primera ya vimos, bueno, pues sí, aceptamos que, suponemos que converge a L. La pregunta aquí, esta segunda sucesión, YN, ¿va a permitirnos lo mismo que XN? Ya no se atreven, ¿verdad? Es medio tramposón. Bueno, podría ser que no necesariamente. Supongamos que no converge, pero tienes la misma función. Estamos suponiendo que esta sucesión nos permite ver, esta sucesión converge, o sea, es lo mismo que la otra, nada más que es otra sucesión y convergen al mismo punto L, minúscula. En este caso, supongamos que no converge este. Si no converge, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si no converge, entonces existe una M en los reales, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que para toda epsilon, o más bien, perdón, tal que dada una epsilon, más bien aquí, tal que dada una epsilon mayor a 0, ¿sí? Para cualquier m que den, vamos a suponerlo mayor a 0, el valor absoluto de f de yn se bota. O bueno, puede ser, es mayor que eso. ¿Sí? O sea, no está acotada. ¿Realmente se puede escapar esta cosa? ¿Qué es lo que discutimos ayer con el máximo y el mínimo? Es aquí ya donde tienen que juntar varias cosas. ¿Sí? Tienen que juntar el concepto de supremo de una función e ínfimo de una función. ¿Sí? Aquí ya la parte de la cota superior y la cota inferior están jugando su papel. La sucesión está acotada superiormente e inferiormente dentro del intervalo A, B. ¿Sí? Está claramente acotada. Supongamos que está acotada por f de A y f de B. Supónganselo de momento nada más. Ahí no se ve eso, pero supónganselo nada más de momento. ¿Sí? Dentro de ese intervalo, si yo estoy suponiendo así gráficamente, estoy usando la parte analítica, pero al mismo tiempo lo estoy implicando con la parte geométrica. Entonces, quiero llevar su intuición más allá de lo evidente. ¿Para qué? Para que ustedes mismos se den cuenta que lo que implica este dicho de aquí es que la sucesión, esta sucesión, se escapa. ¿Cómo? Bueno, pues no está acotada.
realmente no está acotada esta sucesión. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Esto realmente puede pasar? Esto de aquí puede pasar dada una sucesión que converge. Ya vimos que una sucesión convergente. Ya vimos que tenemos una sucesión convergente. Dada otra sucesión convergente. La primera nos genera una sucesión que converge a L. Y la segunda, pues suponemos que no converge a L. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dada una epsilon, existe uno al menos que se escapa. No es para toda epsilon, al menos una. Obviamente eso implica una infinidad, ¿no? Con una que aparece, ya podemos deducir que aparecen muchas. Pero en este caso, aparece una. No está acotada. No puedo acotar la sucesión. Realmente pasa eso. Vean la parte geométrica. En la geometría les tiene que decir todo. Si se enfocan nada más en la parte analítica, se pierden. Vean la parte geométrica también. Analícenlo con esa intuición geométrica, la parte analítica. Realmente se puede ver, o se puede creer, o se puede pensar en que este bicho realmente no está acotado. No. Es un sacrilegio pensar eso. Bueno, no tanto así. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pasa con una sucesión que converge. O sea, me estoy tomando una sucesión convergente al mismo punto, y n, que converge a L minúscula. ¿Sí? ¿Eso qué va a implicar? Los puntos que genere esa sucesión van a estar definidos por la función misma. La función no va a permitirle a esa sucesión hacerle algo que la propia función no le permita. ¿Sí me explico? O sea, si yo tomo un número dentro de ese esquema de A a B, un número, y se lo aplico a la función, ¿qué le va a pasar a esa función dentro de ese punto? Me va a generar un punto ahí nada más. ¿Sí? O sea, cuando ustedes aplican la función no va a hacer algo distinto de lo que ya están viendo que hace. ¿Sí? ¿Qué va a aparecer? Van a aparecer otros puntos. ¿Sí? Van a aparecer otros puntos. Igual que en XN, pero no va a ser algo distinto. O sea, se va a mover por la misma línea. Los puntos que van a aparecer se mueven por la misma línea. No se van a mover hacia arriba y se van a ir al infinito y más allá. No se pueden escapar, porque la propia función está acotada. Si la función está acotada, ¿qué pasa? Va a estar siempre acotada, a menos que haga yo una composición de funciones. Que mande llamar a otra función, que esa función me transforme la función f. Pero mientras eso no pase, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es simplemente que la sucesión se va a mover entre esto de aquí, entre esto de aquí y esto de acá. Al menos dentro de este intervalo. Que se puede ir a infinito y que se puede ir a menos infinito, por supuesto, pero dentro del intervalo es lo que me interesa. Dentro de este intervalo, la función tiene un máximo y tiene un mínimo. La función, cada vez que yo tome valores dentro de este intervalo, los valores que ustedes quieran, ya sea de la sucesión xn o ya sea de la sucesión yn, ¿sí?
donde ambas sucesiones convergen al mismo punto, casualmente, bueno, no casualmente, me lo tomé así porque me dio la gana. Bueno, no porque me dio la gana. Simplemente porque así lo propuse. ¿Qué es lo que está pasando? Pues simplemente son más términos dentro del mismo intervalo. A lo mejor alguna xn concluye ser una yn, pero no necesariamente las mismas. ¿Sí está claro? Lo que pase dentro de este intervalo no va a cambiar lo que haga la función. ¿Sí están viendo ahora lo que les quería yo hacer ver? ¿O alguien todavía no lo ve? ¿Todavía no lo ves? Te la voy a poner así de simple. Si tú te tomas este punto, aquí, ¿qué es lo que va a hacer cuando se lo evalúes en la función? Pues te tiene que dar este punto acá, por fuerza. No se dispara. Yo no veo ningún término que se vaya ahí al infinito para arriba o al menos infinito para abajo. Si la función hiciera eso, sería otro cuento. ¿Sí? Pero estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Ahí se ve cómo quedan condicionados cuando les pongo cosas que torturan la mente. Y luego cuando les pongo cosas bonitas, acaban con dolor de muela ahí con lo del día anterior y no se atreven a hacer más allá de lo que les muestra la misma gráfica. O sea, la gráfica no va a cambiar. ¿Sí? La gráfica no cambia. Obviamente, les repito, puede cambiar, sí, pero solo si aplico una combinación con otra función. Una composición, una suma, un producto, siempre y cuando yo no mezcle otra cosa más que la misma función, la función se va a comportar tal cual, sin importar cuáles sean los valores que yo tome aquí. ¿Qué les quiero dar a entender ahora? Estas sucesiones pueden ser lo que ustedes quieran y converger al mismo punto siempre. Ahora, vuelvo y regreso a la vez que construimos la sucesión. ¿Se acuerdan cuando construimos la sucesión que converge con los intervalos encajados? Cuando estuvimos analizando los intervalos encajados, vieron que tomamos un intervalo, lo partimos en la mitad, luego tomamos otro, lo partimos a la mitad, tomamos otro. O sea, como que fuimos viendo que dentro de ese intervalo se fuera concluyendo el hecho de que el punto el punto que nos interesaba estaba ahí siempre dentro de una de las mitades. ¿Sí? Cada vez hacemos más pequeña la longitud. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso claramente era la construcción de una sucesión. Ahora, yo les pregunto, bueno, no les pregunto, más bien les digo, yo puedo dar dentro de un intervalo, puedo construir cualquier sucesión, la que sea, siempre y cuando yo fije un punto, por ejemplo, L, y a partir de ese punto, dar alguna sucesión que también converge en ese punto. Y luego dar otra, por ejemplo, dividimos en 3 partes al intervalo como B. Y luego de esos, me tomo al que dentro de esos intervalos contenga el punto L que me interesa. Lo parto en 3. Es el mismo principio de segmentos encajados, pero con 3 divisiones, con 3 segmentos. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer con 100? Sí. ¿Lo puedo hacer con 1,000,000? Sí. ¿Lo puedo hacer con valores definidos en los irracionales? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Podemos construir la sucesión que queramos dentro del intervalo y que converja al punto L. Y con eso, ¿qué es lo qué es lo que les estoy afirmando? Lo que les estoy afirmando es que estoy llenando, o puedo llenar todo el intervalo y tomar todos los valores del intervalo
y llenarlo con sucesiones, o sea, puedo construir infinitas sucesiones y llenar el intervalo A, B. Y que todas esas sucesiones converjan al punto L. Todas. ¿Qué va a pasar con todas esas sucesiones? ¿Perdón? Exacto. Bueno, lo que va a pasar es exactamente lo que pasa con este y con este. Exacto. O sea, ¿qué es lo que quiero que vean? Podemos llenar todo el intervalo A, B, todo el intervalo A, B, con sucesiones de este tipo, que converjan al mismo punto L, que cumplan siempre esta condición y que cumplan siempre esta condición. ¿Sí? ¿Eso qué va a implicar? Si ya llené todo el intervalo A, B, pues es obvio que voy a llenar todo este también. Y todas van a converger también a L mayúscula. Todas. O sea, todas las sucesiones que yo dé, ¿sí? Generando la sucesión que convergen a L, podemos generar que esas mismas sucesiones converjan a L mayúscula. ¿Sí? Que habrá casos en los que no, claro. Pero el objeto aquí es tomar al contexto general de todas las sucesiones que convergen a L y que me permiten que estas infinitas sucesiones también que se generan a partir de estas infinitas sucesiones converjan al mismo punto. Todas. ¿Y que tienen, obviamente, todo esto? Todo esto. ¿Sí? O sea, cubro todo el espectro del intervalo A, B y cubro todo el espectro del intervalo f de A, f de B. ¿Sí está claro? En ese contexto, ¿me sirve hablar de sucesión? ¿Me sirve hablar de alguna sucesión? ¿Ya no? ¿Por qué? Porque ya llené todos los dos intervalos, el del AB y el f de A, f de B. Ya están llenos. ¿Qué puedo hacer? Hablar en términos generales. Tomar cualquier X dentro del... tomar cualquier X que converge L. Minúscula. ¿Por qué? Porque yo sé que esa X, o sea... déjenme ver. Escojan un color. ¿Morado? Órale. Ok, me escojo esta X. Y converge L. ¿Sí? Oye, pero es X nada más. ¿Cómo que converge? Bueno, sí, converge. Yo le puedo asignar una sucesión. Seguro, de todas las sucesiones que tengo aquí, hay una. De todas las sucesiones que están aquí, hay una que contiene a X. Y esa sucesión, obviamente, va a ser que esta converja a L. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de una X que converge, no hablamos de un término X en sí. Hablamos de una multiplicidad de términos X que se aproximan a L. ¿Sí está claro? En ese contexto, ¿sí? Da lo mismo que yo entonces ya diga X o XN. El problema aquí es que las únicas definiciones que tengo son estas. ¿Cómo puedo hacerle para que se combine todo en una sola definición? No sé si captan la idea. El punto aquí es, no es trivial, pero de alguna manera he tratado de transmitirlo de la mejor manera que se me ha ocurrido. El asunto aquí es,
que si tenemos las definiciones de convergencia para una sucesión, tomar esa definición para dar algo más general. Algo así. Estaba a refrescarme. Yo puedo aplicar la misma epsilon. Ojo. Yo puedo aplicar la misma epsilon para todas las sucesiones que se me ocurran. Para todas. Yo puedo aplicar la misma epsilon, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pues al final todas convergen a N. Me da lo mismo. Tomo la misma epsilon. ¿Y qué va a pasar? Si tomamos la misma epsilon, la multiplicidad de sucesiones van a tener la mayoría de los términos aquí. Siempre. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá arriba? Va a pasar exactamente lo mismo. Aquí tenemos una epsilon prima. ¿Sí? Esa epsilon prima, pues de alguna manera replica lo mismo que acá. Aquí. Porque obviamente todos los términos de todas las sucesiones que convergen, como de este estilo, caen aquí. ¿Sí? Pero al tener lleno el intervalo A, B y al tener lleno el intervalo f de A, f de B, así de sencillo, puedo tomar cualquier X. Entonces, cuando yo tomo cualquier X, puedo tomar esa X y evaluarla acá arriba. Y si la evalúo acá arriba, me da exactamente una f de X. Así de sencillo. ¿Sí? Y con todas esas sucesiones, yo lleno, ahora sí, todo esto. No se escapan, no se van a ninguna parte. ¿Sí? En ese contexto, dado que es para toda epsilon, ¿sí? De este lado también es para toda epsilon. La pregunta aquí es, bueno, ¿puedo reducir esto a menos términos? Voy a subir un poco más esto, un poquito nada más. Aquí lo que estábamos viendo es que existe una n. ¿Sí? Aquí ya no tiene, si generalizo y tomo cualquier término de cualquier sucesión, ¿sí? ¿Tiene sentido hablar de una n en particular? No, porque ya tengo lleno todo el intervalo. Entonces, ¿qué? Me puedo ahorrar la n. ¿Por qué? Porque yo sé que a pesar de todo, ¿sí? Si yo sé que esa x converge, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que vean? Si yo tomo epsilon mayor a 0 y me tomo cualquier x en A, B y se cumple que el valor absoluto de x menos L es menor que epsilon, ¿podría hacer lo mismo acá arriba? ¿Por qué? Porque pues de alguna manera aquí ya es para toda epsilon prima. Mayor a 0, pues dada f de x, que depende de x, obviamente, ¿sí? Esto va a pertenecer al intervalo, esto es para toda f, que pertenece al intervalo f de A, f de B, ¿sí?
va a implicar, o sea, me las tomo de esa manera, tal que f de x converge L. Y es menor que epsilon. El detalle aquí es que en ambos casos he dado valores de epsilon. En una digo epsilon prima y en otra hablo de epsilon. ¿Sí? Una de estas la voy a transformar en delta. Esa es una epsilon al final. ¿Sí? Pero ahora tengo que analizar algo más todavía. Porque hemos estado hablando de para toda epsilon en ambos casos. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que vean? Lo que de alguna manera vamos a definir ahora es cuál de las dos me tomo para que sirva, como siempre lo hemos estado manipulando, para toda epsilon. En este caso nos vamos a enfocar en las epsilon de aquí. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a definir cualquier epsilon que tomemos, o sea, ahora me voy a tomar a los valores de aquí como epsilon y a estos de acá los voy a renombrar como delta. ¿Sí? Al final son valores que me permiten definir un intervalo que es una vecindad. ¿Sí? En ese contexto, entonces, para toda epsilon, mayor a 0, ¿qué va a implicar aquí? Si yo me tomo una epsilon de este lado, al ver de dónde provienen, ¿sí? ¿Qué me va a generar eso? Esa proyección. O sea, de una vecindad se va a proyectar otra. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, esta vecindad que viene aquí tiene que proyectar acá. ¿Está claro? Entonces, este término aquí ya va a ser delta. ¿Sí? ¿Eso qué significa? En la generalidad de los casos, si una sucesión converge aquí, ¿sí? Ahí, así como lo hemos estado manejando, tiene que haber al menos una delta que cubra estos valores. O sea, una delta que aquí tomo una epsilon, pero por debajo hay una delta que cubre esta proyección. O sea, si yo doy un intervalo acá, ¿sí? Hago una proyección inversa, ¿sí? Si yo afirmo que esto converge, del otro lado tengo que encontrar al menos una delta mayor a 0, ¿sí? Tal que para toda x en el intervalo a, b, el valor absoluto de x menos L es menor a delta, ¿sí? Ahorita voy a agregar algo aquí. Y eso va a implicar que el valor absoluto de f de x menos L mayúscula es menor que x. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es básico porque de alguna forma, ¿sí?
estamos generalizando para cualquier epsilon, ¿sí? Cualquier epsilon que ande por acá, ¿sí? Entonces esa epsilon tiene que reflejarme el asunto en una delta, ¿sí? En un intervalo. Ya que me lo refleja en un intervalo, entonces, para toda x que esté dentro del intervalo, en particular dentro de este, ¿sí? Tiene que producir que esto ocurra, ¿sí? Dado esto, y eso me va a conducir a esto. ¿Sí? O sea, si un valor de x converge a L, entonces la f de x converge a L mayúsculo. ¿Sí? Ahora aquí voy a agregar un dato más. Esto tiene que ser mayor que 0. El ejemplo básico de ayer, 1 entre x. ¿Sí? En este caso podría ser, si se acuerdan, las sucesiones que estábamos manejando se aproximaban a 0. ¿Sí? Pero el 0 no estaba definido en la función. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Las x no necesariamente tienen que tomar el valor de L. Pueden tomarlo, claro. Pero si la subfunción no está definida en L, entonces no es necesario que L pertenezca al dominio de la función. ¿Sí? Es por eso que se toma esto mayor que 0, porque x no necesariamente es L. ¿Sí? Si x fuera L, entonces sí, puede ser 0, pero en general no se cumple. ¿Sí? Es por eso que se toma este término como mayor a 0. Esto va a ser fundamental para cuando veamos continuidad. ¿Sí? Esta es la definición formal del límite. Vamos al descanso y vamos a darle entrada a los compañeros. Bueno, vamos a ver. Continuando con esto, ahí tienen la definición ya completa, ¿sí? Dada una función f en un conjunto x dentro del conjunto de los reales, ¿sí? Que puede ser todos los reales, ¿sí? Una función tal que se dice que converge a un valor L si cumple las siguientes condiciones. Si cumple las siguientes condiciones. Es decir, si dada epsilon, cualquiera, existe una delta, ¿sí? Ojo. Eso que les decía, una epsilon me va a conducir a buscar una delta, ¿sí? En general, la mayoría de las demostraciones que trabajan buscan esa cuestión, ¿sí? Aunque hay demostraciones que se manejan con diferentes formas, eso ya lo veremos. En este caso, lo que estamos viendo es, bueno, tomar una epsilon y vamos a buscar esa delta que nos permita ubicar precisamente esa x menos el término al cual converge esa x, ¿sí? Y que ese intervalo sea menor que delta, ¿sí? En este caso, ¿eso qué va a implicar? Bueno, va a implicar que en ese contexto, esta, o bueno, esta siempre converge, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Pude haber empezado así, de entrada. Definición, ejemplo, propiedades, ejemplos,
Ya hubiera acabado. Y ahorita estaremos viendo derivadas. ¿Sí? Pero esa es la parte divertida del... O sea, de hecho es lo más bonito del curso. ¿Eh? Ahí sí van a ver cómo navegamos con el espacio. Bien, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, tenemos que ese límite, así de sencillo, me tomo un límite, 3x más 1 igual a 7, ¿sí? Dado que x converge a 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para verificar bajo la sucesión? Bueno, perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para observar que este límite realmente es lo que se pinta ahí? Bueno, pues nada más sustituyes y claramente 7. Pues sí, ¿no? A ver, ahora demuéstrenlo usando la del límite. Bueno, pues ahí va, yo soy el lector ahorita. En este caso, lo que vamos a hacer es partir de la definición. Vamos a buscar una delta, o sea, necesitamos encontrar este bicho. ¿Sí? Necesitamos encontrar esa delta. Pero ¿cómo le hacemos? Bueno, dada la definición, entonces tomamos de la definición de límite, ¿sí? Tomamos el valor absoluto de f de x menos, en este caso, menos 7, ¿sí? Y esto tiene que ser menor a epsilon. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, lo que va a implicar esto en pocas palabras es simplemente una sustitución donde tengo 3x más 1 menos 7. ¿Sí? Tengo que verificar precisamente esta parte, o sea, esto no está demostrado, ¿sí? Pero para que eso se cumpla necesito encontrar mi delta, ¿sí? Y esa delta va a depender de epsilon. Eso es la condición principal aquí. Toda delta depende de epsilon, o sea, delta es una función de epsilon, ¿sí? Aquí es a la inversa. La epsilon acoja a este intervalo, ¿sí? El detalle aquí es que para eso voy a encontrar los valores de x, ¿sí? Los valores de x, que dado el valor absoluto entre x menos 2, sea menor a delta, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, teniendo esto, ¿sí? Bueno, damos esto, una equivalencia, ¿sí? ¿Qué es lo que ven? Simplemente tenemos 3 menos 3x, perdón. Tenemos 3x menos 6. Así de simple. ¿Qué le harían a eso? Usando distribución voy a sacar el 3. Pero ¿qué es lo que queremos demostrar en sí para poner una fecha? O sea, que es fácil de ¿Quieres demostrar que la desigualdad de f de x menos 7 es menor que epsilon? Pero para que eso se cumpla necesitas encontrar la delta. No, o sea, sí, pero me refiero del ejercicio. Así que se tiene que demostrar. Es lo que te estoy diciendo. Lo que tienes que demostrar es esto. La definición lo que te dice es que esto se cumple si todo lo demás que está arriba pasa. Pero para que esto se cumpla, necesito encontrar a mi delta. En este caso, es lo que estamos haciendo.
Si yo utilizo, obviamente, como lo acabas de decir, propiedades del valor absoluto, y por distribución extraigo el 3 de aquí, lo puedo poner de esta forma. ¿Sí? Pero el 3 es un número positivo. Entonces, no es necesario que le ponga el valor absoluto. ¿Factorizamos de alguna forma? Pues sí. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Entonces no debe ser menor que epsilon. Esto tiene que ser menor que epsilon. ¿Sí? Y entonces, lo que va a ocurrir aquí, y aquí se va a implicar que el valor absoluto de x menos 2 es menor que epsilon sobre 3. ¿Cuándo converge este bicho? O sea, ¿cuándo pasa eso? Va a pasar única y exclusivamente para toda x que evaluándola con el 2 en una diferencia y dentro de un valor absoluto tenga una distancia menor a epsilon entre 3. ¿Qué es lo que quiero que vean? Bueno, este es mi delta. O sea, que la delta siempre depende de epsilon. Exacto. Lo van a encontrar así en algunos textos. ¿Sí? Delta siempre depende de epsilon. Siempre. ¿Sí? A mí me choca verlo así. Yo nada más voy a ponerlo. Pero tienen que saber que esto es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, a algunos les gusta verlo así. Cada quien. ¿Sí? A mí me da flojera estar escribiendo tal. Nada más le pongo delta y tan tan. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Si delta es equivalente a epsilon sobre 3, ¿sí? Se da esto. O sea, el valor, todas las x que yo tome dentro del conjunto de las x y cumplan esto, van a permitirme ver entonces que esto mismo se da. ¿Sí? ¿Cuáles son las únicas x que me sirven? Alguna otra x por ahí que se salga ya no me sirve porque las otras x que se salen de aquí, de este intervalo, ya no están dentro del intervalo que genera esta epsilon. O sea, si se acuerdan, que era lo que decía, tómense y tienen acá su epsilon, ¿no? Tienen acá su epsilon. Entonces, acá abajo tengo otra epsilon que en ese caso va a ser delta. O sea, obviamente es un intervalo que tiene radio 2 delta. Y por el otro lado, arriba, tengo un intervalo que es una vecindad que es 2 veces epsilon. ¿Sí está claro? Entonces, dada epsilon, tengo que buscar mi delta. O sea, la delta me va a delimitar las x que cumplen la condición que encajan. O sea, todas las x que están dentro de ese intervalo aquí en esta parte, ¿sí? En esta vecindad, todas estas x, ¿sí? Cumplen perfectamente bien y caen dentro de epsilon, ¿sí? Oye, pero es que hay más abajo y hay más arriba, por supuesto, pero ustedes dieron una epsilon y las que están más abajo y las que están más arriba me valen un sorbete, no me importan. Me importan las que están dentro de la vecindad, ¿sí? Ya el término vecindad ya va a ser,
prácticamente una cosa que voy a estar usando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, la vecindad de arriba me define la vecindad de abajo. ¿Sí? Entonces, los términos de la vecindad de arriba dependen de los términos de la vecindad de abajo. Los términos que están por fuera de la vecindad de abajo no me sirven, porque esos caen por fuera de la vecindad de arriba. ¿Sí está claro? Entonces, es ahí el pequeño detalle, la complejidad del contexto, del concepto del límite, va de todo esto que les acabo de dar en estos 2 últimos días. ¿Sí? Y esto se va a poner todavía más denso. Estamos empezando. ¿Sí? No los quiero espantar, pero tengo que ser honesto, o sea, esto se va a poner más denso. ¿Sí? Entonces aquí sí necesito que estén despiertos. Si se vienen a dormir, se pueden dormir, pero se la van a perder. ¿Sí? Entonces, es importante que si no queda algo claro, lo externen. Y regreso, rebobino la cinta y empiezo desde donde se hayan quedado. ¿Sí? La pregunta del millón otra vez. ¿Alguna duda? Bueno, ahorita se ve sencillo. Estamos viendo funciones tranquilas. El próximo, miren, el próximo lunes lo que voy a hacer es demostrar un montón de propiedades. Y entre el viernes, entre el martes y el miércoles les voy a poner, les voy a enseñar límites. ¿Sí? O sea, ahí sí vamos a ver qué tan complicado puede ser calcular un límite. ¿Sí? Y cuáles podrían ser las estrategias para analizar y definir la convergencia de un límite. Ajá. Bueno, pero la idea principal es esta. ¿Sí? O sea, la básica es esta. Tenemos una épsilon y a partir de esa épsilon nosotros tenemos que buscar nuestra delta. Encontrando la delta, las x que están dentro de esa vecindad, ¿sí? De radio, de diámetro 2 delta, ¿sí? Son las únicas que cumplen la condición que me permiten evaluar los puntos dentro de el intervalo que está definido entre epsilon y epsilon, ¿sí? Y esos valores f de x son los que convergen a L. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Alguna duda? Por el momento no. La técnica es esta, básica. Vamos a ver otro ejemplo básico. Bueno, ya la subí toda. ¿No hay problema? ¿No? Ok. Bueno, a ver. Hay que demostrar que esto se cumple. Ya veremos técnicas para ver cuando sí hay situaciones en donde se indefinen estos bichos. Y yo sé que van a tener muchos la tentación de utilizar algo que vieron de seguro en el bachillerato que se llama la regla del L'Hopital. Y van a querer usar el L'Hopital cuando tienen situaciones de cero entre infinito o infinito entre cero y pues hay que definir bien el contexto de la regla del L'Hopital, pero eso lo vamos a ver casi hasta el final del curso. ¿Sí? Porque primero tenemos que demostrar un montón de cosas y tenemos que pasar por el teorema del valor medio de Lagrange, el teorema del valor medio de Rolle, el teorema del valor medio de Gauss, y después de todo eso, ver un boche más de límites, y después ya de eso vemos L'Hopital. De hecho, es el último tema del curso. O sea, no van a poder usar L'Hopital, nada más. ¿Cómo lo hacemos para demostrar eso? Pues aplicamos la definición. ¿Dónde? Aplicar la definición. Pues sí, aplicar la definición. Entonces, tomamos el valor absoluto
Sí, nada más que ahora vamos a ir directo, ¿no? Sí, o sea, tenemos que ver que sea menor que epsilon. ¿Sí? Y solo se va a cumplir eso cuando encontremos nuestra delta. ¿Sí? Y ahí sí voy a incluir la epsilon. ¿Sí? En este caso, lo único que tengo que hacer es tomar este bicho, sustituimos x cuadrada menos 4 sobre x menos 2, igual que 4, perdón, menos 4 en valor absoluto. ¿Sí? Aquí puedo aplicar una diferencia de cuadrados, básicamente. Si aplico la diferencia de cuadrados, tengo x menos 2 por x más 2. Estos se simplifican. ¿Y qué les queda? Me queda x menos 2. Claro. Me brinqué un montón de pasos, pero... O sea, ¿no? ¿No? ¿Dónde me equivoqué? Bueno, porque se tengo un Bueno, si estás de acuerdo que se simplifican estos dos, ¿no? Tienes x menos 2, es lo que te queda. Perdón, x más 2 es lo que te queda, pero tienes el menos 4 ahí. 2 menos 4, te queda menos 2, ¿sí o no? De hecho, no me brinqué, no me brinqué. El 10. El básico, ¿no? Menor que epsilon. Sí. Ahora, todo esto se desprende, o sea, todos estos son equivalencias. ¿Sí? Pero ¿Esto qué implicaría? Lo que estamos buscando básicamente es la delta. La delta puede ser igual a epsilon, claro. O sea, no hay nada que me restrinja a que esa equivalencia se cumpla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que estamos llegando a esto. Y esto es lo que me permite desde aquí ver que si llego a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Parto de una epsilon, o sea, parto de un supuesto, entonces, ¿se va a cumplir qué cosa? Se va a cumplir que dada epsilon mayor a 0, ¿sí? Encontramos delta, que es igual a epsilon y que es mayor a 0 también, ¿sí? ¿Qué cumple eso? Que sí da, ¿no? O sea, esto es que para toda x dentro, en este caso, de hecho lo puedo poner así, bueno, es que no lo quiero poner así. Para toda x dentro del dominio de la función, o sea, dentro de estas x que cumplan, si x menos 2 es menor a delta, que es igual a epsilon, todas las x que dependan de x, o sea, dentro del intervalo, pero además que cumplan esta otra condición, o sea, me tomo las x del dominio, pero las x que cumplan esta condición. ¿Sí está claro? O sea, me tomo única y exclusivamente las x que cumplan esta condición, o sea, las x que están dentro de esta vecindad. ¿Sí? Solo esas. No necesito otras, solo esas X. Oye, pero es que afuera hay un montón. Sí, ya sé. No me interesan esas, me interesan las que están aquí adentro. ¿Sí? Esto es equivalente a verlo como la vecindad de radio delta con centro en 2. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, si se cumple eso, esto va a implicar que el valor absoluto de f de x menos, en este caso,
4 sea menor a F. ¿Sí está claro? O sea, solo las X que cumplen esta condición me van a permitir ver que esto ocurre. Solo es así. ¿Sí? Insisto. No más. Ya no me va a alcanzar el tiempo para lo que sigue. Aquí se pone más rico el asunto. ¿Está clara esta parte? Yo creo que la parte operativa no les causa mayor. Con esto no, parece muy fácil. Pero aquí el problema es que parece muy fácil. Ya veremos cuáles son los truquitos algebraicos que tenemos que hacer Más un cero más. para ver otras funciones. ¿Sí? Que también convergen. Ok, me alcanza para poner la siguiente definición. Lo voy a poner en términos lógicos. ¿Qué es lo que afirma ahora esto? Lo que están viendo es simplemente esto. El límite de f de x cuando x se va a infinito y eso converge. ¿Sí? Vimos un ejemplo ayer. ¿Sí? El clásico ejemplo. Cuando x, cuando f de x es igual a 0 y x se va a infinito. ¿Sí? Vimos que eso pasa. O sea, tenemos una x, en ese caso era una n, ¿sí? Pero tómense las x que se van a infinito, ¿sí? Y la función hace esto. Se va, converge al 0. Puede converger a cualquier cosa, ¿sí? Si doy f de x más f de x igual a 1 entre x y le sumo un 2, no, es menor a epsilon, perdón. Gracias. Y ahí se me fue. Bueno, vamos a ver mañana, bueno, no mañana. Ya no me alcanza el tiempo. No, vale. Si me apuro igual sí. Vamos a ver si. ¿Ya copiaron esto? Para no dejarlos con la cosquilla. Entonces, a ver, vamos a ver el siguiente límite. X, o sea, tenemos una función, el límite cuando x más 1 entre x, cuando x tiende a infinito, eso es igual a 1. Esto lo podemos traducir de la siguiente forma. Podemos ver que el límite, cuando x se va a infinito, donde estos son equivalentes, estos términos. 1 más 1 entre x es exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Simplemente vean x entre x, nos da 1. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? Ahora, a partir de ahí, ¿cómo le hacemos para ver que eso realmente se cumple? Pues sustituyo, no, aquí no se puede. Bueno, sí se puede, porque sustituyo aquí, pues ya sé que 1 entre x, cuando x se va a infinito, eso me da 1. Pero ¿cómo lo vemos desde la perspectiva de encontrar precisamente ahora una n? Bueno, pues entonces partimos igual. ¿De dónde? Pues de aquí. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo, porque ya nos queda muy poco tiempo. Tomamos el valor absoluto de 1 menos 1 entre, perdón, más 1 entre x, menos 1. ¿Y a eso qué le hacen? Es menor que
Y eso es igual a 1 entre X, ¿no? Esto es igual al valor absoluto de 1 entre X. Y esto obviamente, como dicen, es menor que, no es menor igual, es menor que epsilon. Oh. Es muy bien. ¡Epa! Ya tenemos esto, ¿sí? Pasa X del otro lado, multiplicando y epsilon dividiendo, y esa es nuestra n. En pocas palabras, lo que va a implicar esto, eso que acabas de decir, es simplemente que se implica que el valor absoluto de X es mayor que 1 entre epsilon, ¿no? Esta es mi n. Todas las X que cumplan eso, aquí es al revés. Bueno, es exactamente lo mismo, pero todas las X que cumplan esta desigualdad van a permitirme ver que este límite se da. ¿Sí? Los veo con ojos cuadrados algunos. ¿Alguien no entendió esta parte? Esta es menos obvia que la anterior, ¿eh? Aquí lo que estamos viendo es que las X se van. O sea, todas las X hacen, se van a infinito. ¿Sí? Entonces, si divergen, a cualquier X que tome se va. Entonces, lo que me permite ver eso es que ahora lo que estoy buscando, dada la definición anterior, es precisamente necesito encontrar esa n, ¿sí? Tal que para cualquier X que yo tome acá, se va. ¿Sí? O sea, no hay una n que acote a X, pues para que entiendan. No puedo acotar ese conjunto de X. ¿Ok? Bueno, el próximo lunes vamos a ver más ejemplos de esto. Primero voy a demostrar un montón de propiedades y si da tiempo, pues me sigo con algunas cuestiones. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias. Gracias a ustedes. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's